Y en ese sentido, ahora vamos a hacer otro ejercicio, otra vez número 1, que ahora voy a escribir ah, una h que está elevado al cuadrado, una h que está elevado a la quinta, una h que está elevado a la séptima, y lo voy a dividir entre una h que está elevada a la cuarta, una h que está elevada a la sexta, una h que está elevada a la octava y una h solita. Y de aquí le voy a obtener una raíz que va a ser la raíz tercera, y luego lo voy a elevar todo a un exponente que es el 5. Y de ahí pues nada más hay que acordarnos que la aplicación de los conceptos es saberse bien los conceptos para saber cuál es el resultado. ¿Cuál es el primer concepto que voy a aplicar ahí? Dime. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es aplicar leyes de los exponentes. Les había dicho en la clase pasada que tenían que leer las 4 leyes de los exponentes para que no haya ninguna duda, ¿no? Entonces la primera ley de los exponentes me menciona que este exponente se tiene que sumar con este y se tiene que sumar con este. Nada más de verse, haciéndolo mentalmente, resulta que me da un exponente que es 14. ¿Por qué? Porque la base es la misma, sumo exponentes. También hago lo mismo por acá, aquí hay un 4, aquí hay un 6, me llevo 10, aquí hay un 8, son 18, y aquí sabemos que aunque no se escribe, sabemos que es el exponente 1 porque está multiplicada una vez por sí misma. Por lo tanto, ahí son 19. Y entonces, debido a que es una división, la división me dice que hay que restar los exponentes. Por lo tanto, al 14 le resto 19, aplico la ley de la resta, hago la resta de los números y dejo el signo del número mayor y me queda un menos 5. Posteriormente, ya que hice la división, me doy cuenta que aquí hay una raíz. La cuarta ley de los exponentes menciona que el resultado entonces es ese menos 5, dividirlo entre 3, aplicando la ley de los exponentes. Y por último, menciona que está elevado a la quinta. Y elevado a la quinta quiere decir que se multiplican los exponentes. Por lo tanto, si multiplico, sabemos que la multiplicación de números racionales me dice que debo de agregar un 1, y hago la multiplicación directa, numerador por numerador y denominador por denominador, y de todo eso que fue un proceso mental, llego al resultado que esta es una variable que está elevada a la menos 25 tercios. Y eso ya fue el resultado de la aplicación de las 4 leyes de los exponentes. Acuérdense que las leyes ya se las saben. ¿Por qué ya se las saben? Porque la clase pasada les dije que lo empezaran a leer, ¿no? Si no lo han terminado de leer, síganlo leyendo, en algún momento ocurre esa situación. Nada más recuerden, multiplicación implica suma de exponentes, división implica resta de exponentes, el del numerador menos el denominador, potenciación es la multiplicación de exponentes y radicación es la división del exponente entre el índice de la raíz. Teniendo todo eso claro, entonces me voy a los estándares de calidad. El primer estándar de calidad para dar resultados, ya les había explicado que no debe de haber exponentes. Disculpen. El primer estándar de calidad es que deben realizar todas las operaciones. Y en otras palabras, yo ya realicé todas las operaciones porque de un jalón hice multiplicación, división, potencia y raíz. Todas se pueden en un solo paso. No es necesario que lo haga por pedacitos, ¿no? Precisamente aquí está todo el análisis mental que se los escribí para que no haya problema, ¿no? Luego, ya que realicé todas las operaciones, el segundo estándar es que no debe de haber exponentes negativos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay un exponente negativo. Por lo tanto, lo que debo de hacer es aplicar la propiedad de los exponentes. La propiedad de los exponentes ya les había dicho que si yo tengo una potencia con exponente negativo, puedo escribir el recíproco, pero con exponente positivo. ¿Qué recíproco? Intercambiar numerador con denominador. El denominador es 1, por eso lo estoy escribiendo en el numerador, y el numerador es a la menos n, por eso lo estoy escribiendo en el denominador. Estoy intercambiando el numerador con el denominador. Por lo cual, yo puedo escribir, acuérdense que las propiedades de los exponentes es escribir de otra manera. Leyes de los exponentes es para realizar operaciones. ¿Qué es una operación? Una operación es una instrucción. ¿Qué es una instrucción? Es una orden. Tienes que hacer agregar, quitar, repartir, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí les va a quedar un 1 entre la h elevada a la 25 tercios. Eso ya lo sabemos por la aplicación de las propiedades de los exponentes. Luego, el otro estándar de calidad es que jamás tú puedes dejar exponentes que sean, no debe de haber exponentes que sean fracciones impropias. Sabemos que una fracción impropia es porque el numerador es más grande que el denominador.
no se vale que el grandote esté cargado por uno pequeño, porque lo cansa, ¿no? Eso no es adecuado. Por eso se denomina impropio. Y por lo tanto, lo que debo de pensar es cuántos enteros hay. Eso se denomina, se los escribo aquí al ladito, se denomina racionalizar. Cuando haga esto es porque está fallando la aplicación, y como está fallando la aplicación tengo que como que resetear la lab para que vuelva a entrar en razón, pero no es porque esté jugando, ¿no? Entonces voy a racionalizar. ¿Por qué no quieres? ¿Qué quiere decir racionalizar el exponente? Pues precisamente saber cuántos enteros hay. Responde esa pregunta. La pregunta es ¿cuántos enteros hay? Y acuérdense que eso no es una pregunta de bachillerato, eso es una pregunta de kinder. O sea, en el kinder 11, nos 8. enseñaron. Ok, muy bien. Número 11 son 8. Así como su compañera me contestó, así díganme primero su número de lista, y ya diciéndome su número de lista, pues les asigno la respectiva participación, ¿no? Entonces, número 11 tiene su participación, ok. Y entonces, como ya sé que son 8 enteros, lo que yo voy a escribir es un 1 dividido entre una h que tiene 8 enteros, pero además de esos 8 enteros hay un tercio. Son 8 enteros más un tercio. Pero ustedes saben que en las leyes de los exponentes les mencionaron que si tienen el producto de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, el resultado es otra potencia donde tienen la misma base y los exponentes se suman. Por lo tanto, este 8 más un tercio es precisamente lo que tienen aquí. En otras palabras, esa suma de exponentes la pueden expresar como una multiplicación. Por lo tanto, en lugar de escribir h a la 8 más un tercio, lo que escribo es una h que está elevado a la 8, que son los 8 enteros, multiplicada por otra h que está elevado a la 1 tercio. Eso que hice de escribir una base con exponente, que es una fracción impropia, escribirla como una multiplicación de bases con diferentes exponentes, a eso se le llama racionalizar el exponente, porque yo no quiero que haya fracciones impropias. Y ahora bien, ya cumplí con el siguiente estándar de calidad. El siguiente estándar de calidad es que no debe de haber fracciones impropias. Pero viene el otro estándar de calidad, y el otro estándar de calidad es que no debe de haber raíces en el denominador. Acuérdense que estos estándares de calidad es para todas las mates, geometría, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral, etc. Y entonces, para lograr eso, que no haya raíces en el denominador, el concepto que tienen que aplicar es racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador obedece a una pregunta que es ¿cuánto falta para el entero? 44 2 tercios. Ok, muy bien, 44. Lo que hace falta son 2 tercios. Acuérdense que cada vez que haga preguntas, y si me las van contestando, obviamente van teniendo participaciones, ¿no? Pero eso simplemente obedece primeramente a que me estoy comunicando, que es lo principal que debe de haber entre ustedes y yo, comunicarnos siempre, y obviamente tener bien el concepto para que ese concepto que tienen bien aprendido lo expresen, ¿no? Entonces, repitiendo de la primaria, ¿no? Del kinder me dijeron que si yo tenía un pastelito y lo dividía en 3 partes, pues obviamente si tengo una parte para completar el entero, me faltan 2 partes para tener los 3 tercios. Entonces, ese concepto que es del kinder lo traigo para geometría, para álgebra, disculpen, y entonces aquí escribo que es un h a la 2 tercios y también aquí arriba un h a la 2 tercios. Lo que estoy haciendo es un concepto que se llama multiplicar por 1.
¿Por qué por 1? Porque la cantidad del numerador y la cantidad del denominador es la misma. ¿Qué es una cantidad? Todo aquello que se puede contar o medir. Por lo tanto, al ser la misma y al estar repartiendo, si yo reparto 5 pesos entre 5 personas, pues resulta que me toca de 1 peso por persona. Por lo mismo, aplico todo ese concepto para racionalizar el denominador. Racionalizar el denominador es un concepto robusto que toma en cuenta muchos conceptos pequeños. Y entonces, ahora sí, realizo la operación y si ustedes se dan cuenta, el 1 por el h a la 2 tercios sigue siendo h a la 2 tercios, pero sabemos que por la cuarta ley de los exponentes, si yo tengo una potencia elevada a un exponente y le calculo una raíz enésima, eso es la misma base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, un 2 tercios quiere decir que el índice de la raíz es el 3, o sea el denominador, y el exponente es el 2. Y entonces yo ya puedo escribir que esto que está aquí es la raíz cúbica de una h al cuadrado. Ya lo estoy escribiendo como se debe de escribir. Y por último, como yo veo en el denominador una multiplicación, sabemos que se deben de sumar exponentes, por lo tanto 2 tercios más 1 tercio es 49, ¿dijiste? Dime 49. Dime 49. ¿Sí dijiste 49? Hablen fuerte. ¿Dijiste 49? ¿No? Ok, ya no supe quién lo dijo. Entonces 2 tercios más 1 tercio me da un entero, y un entero más 8 enteros pues me da 9 enteros. Por lo tanto, aquí voy a tener una h elevada a la 9 enteros. Y si se dan cuenta, ya no hay raíces en el denominador. ¿Cómo sé que no hay raíces? Pues porque no hay números racionales. Los números racionales son raíces en el exponente. Perdón, los números racionales en el exponente son raíces. Y con eso, ahora sí ya sé que este es el resultado. Este no es el resultado, 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 este es el resultado. ¿Sale bien? Y no es ni necesidad que alguien me diga hasta aquí, porque ya saben que hay estándares de calidad para entregar los resultados. Y eso es en todas las mates. Entonces, cuando estén en cálculo diferencial, o en geometría analítica, o en probabilidad estadística, o en cálculo integral, o en geometría de trigonometría, ya no les tiene que decir su maestro, tienen que llegar hasta acá. No, eso ya lo saben. Eso ya es siempre. Por eso el álgebra es tan importante, porque me marca la base de todo lo demás. Si ahorita les pudiera pasar toda la clase de cálculo diferencial que acabamos de ver, pues resulta que en cálculo diferencial el 80% de lo que se ve en cálculo diferencial es álgebra. El 5% de lo que se ve en cálculo diferencial es geometría y trigonometría. El 10% que se ve en cálculo diferencial es geometría analítica. Y el 5% de cálculo diferencial sí es cálculo diferencial. O sea, se van a dar cuenta en cuarto semestre que cálculo diferencial, o sea, lo que les voy a enseñar de cálculo diferencial es un pedacitito. Y cuando lleguen a cálculo integral ahí se pone más crítico, porque el 90% es de álgebra, el 2% es de geometría y trigonometría, el 2% es de geometría analítica, el 2% es de cálculo diferencial y el 4% es de cálculo integral. O sea, la materia de cálculo integral está súper fácil. Si saben álgebra. Si no saben álgebra, adiós, ya no van a pasar a cálculo integral nunca. Por eso a veces cuando mencionan, es que la materia de cálculo integral debe ser cálculo integral, pues no inventes, porque en cálculo integral necesitas todo lo anterior. O sea, no puedo preguntar nada más cálculo integral, que es a veces el debate que hay con muchos docentes que no conocen las matemáticas. Así que por favor, cualquier duda que tengan me la hacen saber. Y también obviamente, si están haciendo un ejercicio y se quedan a la mitad, mándame una fotografía para orientarlos, ¿no? ¿Qué les falta o cómo? Bueno, sale bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues ponerse a practicar mucho para llegar al dominio de las leyes de los exponentes y las propiedades de los exponentes. Ahora bien, ya que sé eso, entonces dejen pausa la operaciones con números irracionales. ¿Qué es un número irracional? Bien. Ok, muy bien. No son periódicos. Entonces, si yo tengo un número que no va a tener en su expresión decimal
periodicidad, ese es un número irracional. ¿Qué me dijiste? ¿37? ¿37? Ok. Entonces, si yo veo un número que no es periódico cuando calculo la expresión decimal, acuérdense que ahí es importante decir que los números decimales no existen, jamás han existido los números decimales, porque se llaman expresiones decimales. O sea, un número decimal nunca ha sido. Existen los números naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales y los imaginarios, pero jamás han existido los números decimales. Se denomina expresión decimal, y la expresión decimal únicamente se aplica precisamente en aplicaciones. O sea, en matemáticas jamás vamos a trabajar números decimales, porque no existen. Jamás voy a utilizar números decimales, porque no existen. Hasta el resultado, entonces vas a utilizar la expresión decimal, pero hasta el final. Al principio o a la mitad nunca se va a utilizar. Por eso la calculadora no se utiliza, porque la calculadora generalmente me da expresiones decimales, y las expresiones decimales no son números. Sí la uso en aplicaciones, pero no en el curso de matemáticas. Bueno, fíjense bien. Si yo tengo esta operación la vamos a hacer con todo lo que ya sabemos. El único concepto que voy a agregar es el concepto de racionalizar el radicando. Y entonces, si ya lo entendieron, existe racionalizar el exponente, existe racionalizar el denominador y existe racionalizar el radicando. Son 3 tipos de racionalización, cada uno es diferente. ¿Qué es racionalizar el radicando? Pues racionalizar el radicando es lo siguiente. Primeramente, este 5 recibe el nombre de radicando. ¿Por qué se llama radicando? Pues porque está dentro del radical. ¿Qué es el radical? El radical es el símbolo que indica la raíz. Ese 5 se llama radicando. Entonces comienzo con los radicandos. Y entonces el 5, ¿puedo calcular factores primos? Pues sí. Y el único número primo es el 5, por lo tanto no puedo racionalizar el radicando porque el 5 es número primo. Y por lo cual debo de seguir escribiendo, debo de seguir escribiendo un 4 que multiplica a la raíz cúbica del 5. Eso sigue igual, no lo puedo cambiar. Y luego, menos 5. Y reviso este radicando. Si se dan cuenta, este radicando es 40. Radicando es el número que está dentro del radical. Por lo tanto, el 40 se puede, calculando factores primos, este tiene mitad, que es 20, tiene mitad, que es 10, tiene mitad, que es 5, y tiene quinta, que es 1. Por lo tanto, ustedes van a escribir raíz cúbica de 5 por 2 al cubo. Pero si ustedes se acuerdan, existe la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes, se las escribo por acá, la propiedad de los exponentes menciona que si tú tienes la raíz cualquiera de un producto, tú lo puedes escribir como la raíz del primer factor por la raíz del segundo factor. Eso quiere decir que lo que acabo de escribir aquí, esto que acabo de escribir aquí, puedo aplicar propiedades de los exponentes. Y por lo tanto, en lugar de escribir la raíz cúbica por la raíz cúbica, voy a escribir la raíz cúbica del 5 por la raíz cúbica del 5. Eso fue debido a la propiedad de los exponentes. Pero si ustedes se acuerdan, por leyes de los exponentes, si tú tienes una potencia y le estás calculando una raíz, el resultado de esa operación es la división del exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, con mis ojitos de la cara, yo veo que este 3 y este 3 son iguales. Por lo tanto, la división de 3 entre 3 me da 1. Y si me da 1, entonces quiere decir que no es necesario escribir eso y solamente lo escribo así. Lo escribo como un 5 por la raíz cúbica de 5 por un 2. Ahí. Disculpen, otra vez falló la aplicación. Ya saben que si falla la aplicación voy a estar haciendo esto multiplicado por un 2. ¿Sale bien? Todo eso que hice se llama racionalizar el radicando. ¿Qué fue? Calcular factores primos, aplicar propiedades de los exponentes y aplicar leyes de los exponentes.
Eso es algo que tienen que empezar a aprender y que obviamente hay que subir el nivel. La gran ventaja es que a ustedes se los estoy enseñando en una clase y a los de geometría analítica se los tengo que enseñar en un minuto, porque pues ya es el nivel que deben de tener. Pues obviamente ustedes están más pequeños, su capacidad neuronal no es tan fuerte como la de uno de tercer semestre, pero pues ahí vamos, ¿no? Bueno, si ya me entendieron, entonces viene un más. Ay, ya no quiso escribir. ¿Por qué no quieres escribir? Viene un más. Y ahora hago lo mismo. Acuérdense que todo esto que estoy escribiendo lo deben de escribir ustedes en la evaluación, ¿eh? Porque es algo que necesitan para hacer lo que están haciendo. Algunas cosas las van a poder hacer mentalmente, pero algunas hay que dejarlas escritas. Entonces, el 320 tiene mitad. Disculpen, luego se pone de nena así la aplicación y no me deja trabajar tan bien. El 320 tiene mitad y la mitad es 160. 160 tiene mitad, que es 80. Ustedes disculparán. ¿Ya? Ok. Tiene mitad, que es 40. Y luego tiene otra mitad, que es 20. Y luego tiene otra mitad, que es 10. Y luego tiene otra mitad, que es 5. Y luego tiene una quinta, que es 1. Ahí voy. ¿Sale bien? Ok. Vamos a hacerlo de jalón, ¿eh? Ya no voy a hacer todo lo que les dije, porque sí se dieron cuenta que lo hice pedacito por pedacito, ¿no? Entonces, fíjense bien. Una vez, 2 veces, 3 veces. Sí se dan cuenta que esto es un 2 al cubo. Pero ese 2 al cubo le voy a obtener la raíz cúbica, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la raíz cúbica de esos 3? 49. Muy bien, es 2. ¿Por qué es 2? Pues porque resulta que es 2 por 2 por 2. Y la raíz cúbica de 2 por 2 por 2 es la raíz cúbica de 2 al cubo. Por lo tanto, de esos 3 primeros, aquí tengo una raíz cúbica que es 2. ¿Sale bien? ¿Sí lo captan? Ok, va que va. Dejen ponerle su participación a la 49 y ahorita les sigo. Ya estamos dando el salto al nivel cognoscitivo del manejo del concepto, ¿eh? Acuérdense que es aprender de lo de memoria y luego es aplicar el concepto, luego es entender el concepto y luego es aplicar el concepto. Ahora vamos a hacer lo mismo. Si se dan cuenta, aquí tengo otro 2 por 2 por 2. Y si estoy calculando la raíz cúbica de 2 por 2 por 2, ¿cuánto me da? Ya supieron muchos, ¿no? Bueno, ahí como 2 fueron al mismo tiempo, ya no les puedo dar. Si se dan cuenta que aquí hay otro 2. ¿Sí lo captan? Ok. Entonces, todo provino que yo estoy calculando factores primos. Recuerden que este proceso se llama calcular factores. Y calcular factores quiere decir que se están multiplicando. En otras palabras, si ya me dijeron que la raíz cúbica de este es 2 y la raíz cúbica de este es 2, ¿qué debo de hacer con estos dos doses? Dime 43. Multiplicarlos. ¿Por qué multiplicarlos? Porque son factores. ¿Sale bien? Entonces, como los tengo que multiplicar, entonces resulta, acuérdense que no tienen que levantar la mano, díganme su número de lista fuerte para que los escuche, porque el cubrebocas no me permite escucharlos en primera instancia, ¿no? Entonces eso quiere decir que desde que estoy haciendo el cálculo de factores primos, yo ya sé que la raíz cúbica de 320 va a ser un 2 por 2, donde ese 2 por 2 me da 4. Pero me falta este 5. Ese 5 todavía no le obtengo raíz cúbica. Por lo tanto es 4 por la raíz cúbica de 5. ¿De dónde salió este 4? De este 4. ¿Por qué salió ahí un 4? Porque es la raíz cúbica de esos 3 y la raíz cúbica de esos 3. Y por eso, como son factores, 2 por 2 me da 4. Y esa es la razón por la que aquí escribo un 4. Como que todos los conocimientos los tengo que ir jalando, manipulando, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y por último,
Me voy con el siguiente número. Y el siguiente número es 135. Y de 135 comienzo. Pues ese que está ahí, como 5 más 3 es 8 y más 1 es 9, quiere decir que ese es divisible entre 3. Y entonces si divido entre 3, 13 entre 3 me toca de a 4, sobra 1. 1 con el 5 me da 15 y 15 entre 3 me da 5. Luego, como 5 más 4 me da 9, esto se puede dividir entre 3. 4 entre 3 es 1, sobra 1. 15 entre 3 me da 5. Y luego me doy cuenta que otra vez tiene tercera. Y 15 entre 3 me da 5. Y luego tiene quinta, que es 1. Y entonces... Sí, corre. Acuérdense que si quieren salir por algo, salgan y no me digan, no se preocupen. Y entonces vuelve la misma pregunta. Díganme por favor, de este y este, que son factores, díganme cuánto es la raíz cúbica. 46, dime 46. Ok, muy bien, es 3. ¿Por qué? Porque está 3 veces multiplicado. Entonces, como está 3 veces multiplicado, pues la raíz cúbica de un 3 al cubo, pues es 3, ¿no? Eso lo puedo ver por diferentes formas, o sea, no hay una manera única de verla. Vuelvo a repetir, este 3 está escrito una vez, 2 veces, 3 veces. Por lo tanto, el 3 al cubo, si lo obtengo la raíz cúbica, se está dividiendo este exponente entre este índice, y la división me da 1. Por lo tanto, solamente me queda 3. Y entonces, si ya me entendieron, falta este 5. Y como falta ese 5, resulta que debo de escribir más 2 por la raíz de 5, por la raíz cúbica de 5, porque este 5 no le puede obtener raíz cúbica, por el 3. ¿Sale bien? ¿Qué fue lo que hice? Racionalizar el radicando. ¿Qué es racionalizar el radicando? Es calcular factores primos para ver que uno de los dos tenga raíz exacta. No siempre va a ser raíz cuadrada, a veces va a ser raíz cúbica, a veces va a ser raíz cuarta, a veces va a ser raíz séptima. Hay muchas, ¿no? Solamente hay que entender el concepto. Y entonces, ahora vamos al siguiente concepto. Y el siguiente concepto es jerarquía de operaciones. ¿Por qué jerarquía de operaciones? Porque necesito decidir qué operación hago primero. Y si ustedes se dan cuenta, la operación que tiene mayor jerarquía ya no es la raíz, porque precisamente ya hice las raíces, ¿no? Todo esto fue precisamente para realizar las raíces. Entonces, la que ahora tiene más jerarquía, por lo que yo estoy observando, es la multiplicación. Y eso implica entonces que la jerarquía de operaciones, se los voy a marcar con marcatextos. La jerarquía de operaciones me dice que la primera operación que debes de hacer es este menos 5 por este 2. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces puedes multiplicar primero lo que tú quieras. La otra jerarquía de operaciones me indica entonces que la primera operación que debo de hacer es este más 2 por este 3, porque la multiplicación tiene mayor jerarquía. Acuérdense que algunas veces les dicen, lo primero que hay que hacer es lo que está entre paréntesis. No es cierto. Tienen que revisar todo para ver cuál es la que tiene mayor jerarquía. Y entonces de eso les va a resultar que el primero es un 4 por la raíz cúbica de 5. El segundo es un menos 10 por la raíz cúbica de 5. Si ustedes se dieron cuenta, además de la jerarquía de operaciones, también están utilizando las leyes de los signos, porque si multiplico signos iguales, el resultado es positivo, y si multiplico signos diferentes, el resultado es negativo. Más un 4 por la raíz cúbica de 5. Acuérdense que el radical es un paréntesis, ¿eh? Entonces, esa colita, eso lo deben de cerrar. Si no lo cierran, es una imprecisión, porque entonces se les está olvidando que el radical es un paréntesis. Por eso es importante que todos los radicales lo cierren. Si no lo cierran, es una imprecisión y es un error, ¿eh? Se los voy a poner mal si no cierran los radicales. Y luego, por la última multiplicación debido a la jerarquía de operaciones, esto es un
un más 6 por la raíz cúbica de 5. Y entonces, ahora necesito que traigan todo lo que saben desde el kinder. En el kinder les enseñaron a analizar, también en la primaria y también en la secundaria. ¿Qué es analizar? Analizar quiere decir observar. ¿Qué quiere decir observar? Observar quiere decir mirar con detenimiento. Ya que miraron con detenimiento, entonces lo tienen que asociar a lo que ustedes aprendieron bien. ¿Qué aprendieron bien? Pues todo lo que hayan aprendido bien, incluyendo lo que yo les estoy dando. Y ya que observaron y ya que lo asociaron a algo que aprendieron bien, entonces tienen que dar una sugerencia, tienen que dar una respuesta, tienen que dar una estrategia, tienen que dar una conclusión, etcétera, etcétera. Entonces, ahora me voy a apoyar en lo que aprendieron desde el kinder. Recuerden que matemáticas viene desde el kinder, no es nada más lo que han aprendido acá. Díganme, por favor, analicen, por favor, ¿qué es lo que hay aquí? 49, que todas las raíces son 5, por lo tanto todos van a quedar como raíz de 5. Ok, muy bien. ¿Sí se dan cuenta que todas son raíces cúbicas de quinto, de 5? O sea, todas son iguales. Y entonces, con lo que nos acaba de decir su compañera, porque analizó, ¿qué es analizar? Observar, unir con lo que ya sé y dar una respuesta. Entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que el concepto que debo de aplicar se denomina términos semejantes. Ok, voy a pausar la grabación porque sus compañeros ya se les acabó el tiempo. Que son términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? Pues precisamente por lo que nos dijo su compañera, porque todas son raíces cúbicas del mismo número, raíz cúbica de 5 y raíz cúbica de 5. Entonces, a mí me enseñaron que con los términos semejantes se aplica la ley de la suma y la ley de la resta. ¿Cuál es la ley de la suma? Si tienen el signo igual, se suman y se deja el signo que predomina. Si tienen el signo diferente, se restan y se deja el signo del mayor. Por lo tanto, aplico la ley de la suma, aplico también la ley de la resta, y entonces este 4 con este 4 me da 8, 8 más este 6 me da 14, y 14 menos 10 me queda 4 por la raíz cúbica de 5. Y ya se acabó. Entonces fíjense cómo operaciones que se ven así medias complicadas, pues en realidad no son tan complicadas. Lo único que necesito hacer es aplicar la conceptualización. Y si aplico la conceptualización, que básicamente es racionalizar el radicando. ¿Qué es racionalizar el radicando? Calcula factores primos, y con los factores primos apóyate de las propiedades de los exponentes y las leyes de los exponentes para poder dar un resultado que no tenga tantos decenas o centenas, y así es mucho más rápido. Conclusión: llámese cálculo diferencial, llámese cálculo integral, llámese la materia que quieran, la van a poder realizar si entienden lo que son leyes de los exponentes. Por eso es tan importante este tema, ¿no? Bueno, ya saben. ¿Por qué comienzo con jerarquía de operaciones? Porque aquí hay un por, aquí hay una raíz, aquí hay un por, aquí hay una raíz, aquí hay una resta, aquí hay un por y aquí hay una raíz. Entonces necesito saber cuál es la que hago primero. Pero para ver cuál es la que hago primero, me doy cuenta que aquí hay un paréntesis. Hay una multiplicación y hay una resta. Por lo tanto, la primera operación que hago es la resta porque está entre paréntesis. Y entonces, ya que decidí que la primero que debo de hacer es esta resta, entonces checo el concepto de términos semejantes. Pero si checan el concepto de términos semejantes, esta raíz y esta raíz no se parecen. Por lo tanto, no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes, no puedo hacer la resta. Y como no hago la resta, entonces me voy a hacer la multiplicación. Pero para poder hacer la multiplicación, entonces necesito entender el concepto de propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva me menciona que necesito distribuir la multiplicación por los elementos de la resta o los elementos de la suma. Y entonces le comienzo. ¿El 2 se puede multiplicar con la raíz de 6? Pues no.
¿Por qué no se puede multiplicar por la raíz de 6? Pues porque son bases diferentes. Aquí ya viene el concepto de leyes de los exponentes. Y quiero que les quede claro porque luego andan cometiendo ahí algunas imprecisiones. La ley de los exponentes menciona que si yo voy a multiplicar dos potencias con la misma base, entonces voy a escribir la misma base y voy a sumar los exponentes. Pero si ustedes se dan cuenta, este 2 y este 6 no es la misma base. Como no es la misma base, yo no puedo multiplicar. Esa es la razón por la que no puedo multiplicar. Y entonces yo digo, bueno, no pude multiplicar el 2, pero vamos a ver el raíz de 2. ¿Raíz de 2 lo puedo multiplicar por raíz de 6? Pues no, porque resulta que no es la misma base. Entonces no puedo realizar la multiplicación. Sin embargo, lo que sí puedo aplicar es la propiedad de los exponentes. Porque la propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo una raíz multiplicada por otra raíz, pero son diferentes los radicandos, yo lo puedo escribir como la multiplicación de los radicandos con el mismo índice de la raíz. En otras palabras, yo no puedo multiplicar las raíces, pero lo que sí puedo hacer es escribirlo de otra manera. Y la otra manera en que lo voy a escribir es como 2, dime 43. Exacto, como raíz cuadrada de 2 por 6. Eso es lo que puedo hacer. Si se dan cuenta que estoy escribiendo de otra manera, no estoy realizando la multiplicación, estoy escribiendo de otra manera. Entonces, y quiero que les quede claro para que vayan viendo la conceptualización, si no se van a perder. Y si se pierden, ya, adiós, no entienden mate. Entonces, yo lo puedo escribir como la raíz de 2 por 6. Ya lo escribí de otra manera. Pero es obvio que 2 por 6, esto lo puedo escribir como la raíz de 12. ¿Sale bien? ¿Damos? Pero, como yo ya soy niño inteligente, digo, espérate tantito, no te aceleres, tómalo con calma. Tú sabes racionalizar el radicando. ¿Qué quiere decir racionalizar el radicando? Que el 12 puedes calcular factores primos. O sea, tiene mitad, que es 6, tiene mitad, que es 3, y tiene tercera, que es 1. Por lo tanto, si tú te acuerdas que la raíz cuadrada y tienes estos números, yo pregunto, ¿cuánto es la raíz cuadrada de estos números? 7. Dime 7. 2. Es 2. ¿Sí se dan cuenta? Porque aquí yo tengo un 2 al cuadrado y aquí tengo la raíz cuadrada. Por lo tanto, la raíz cuadrada de estos números es 2. Pero ahí es cuando ya empiezo a relacionar todas las ideas y no hago todo de jalón, porque generalmente quiero hacer todo rápido y no me pregunten por qué. Porque no sé si estoy bien y a lo mejor se me olvida, ¿no? O sea, tómenlo con calma. Eso quiere decir, si ya me entendieron y si lo están analizando con toda la tranquilidad del mundo, resulta entonces que la raíz de 12 se puede escribir como 2 por la raíz de 3. ¿Por qué? Porque al 3 no le estoy obteniendo la raíz. Y porque este 2 por 2 es un 2 al cuadrado, que si lo obtienes la raíz te da por resultado un 2. Y entonces eso que acabo de hacer es aplicar la propiedad distributiva, aplicar leyes de los exponentes, aplicar propiedades de los exponentes, pero también racionalizar el radicando, para que no esté haciendo muchas cosas en diferentes pasos, porque a veces quieren hacer un concepto en un paso, otro concepto en otro paso, otro concepto en otro paso, otro concepto en otro paso, y entonces el ejercicio se vuelve interminable y se echan como 30 pasos cuando en realidad en 2 pasos lo pueden hacer. ¿Qué es un paso? Aplica muchos conceptos. ¿Puedes aplicar un concepto por paso? Sí, pero ya estás grande intelectualmente hablando, por lo tanto vamos a hacerlo más rápido. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, sigo aplicando la propiedad distributiva. ¿Qué es la propiedad distributiva? Que este va a multiplicar
al segundo elemento. Y entonces ahí me doy cuenta que también necesito agregar ley de los signos, porque estoy multiplicando un signo más por un signo menos, de donde entonces entenderé, dejen borrar esto para que no me estorbe, entenderé que me da un menos, ay, disculpen, me da por resultado un signo negativo, y entonces, fíjense bien, este 2, ¿a quién multiplica? ¿Multiplica al 2 o multiplica a la raíz y por qué? 26 al 2. ¿Qué número me dijiste? Dime 9. ¿Por qué? No, no es por eso, dime. Es 26. Dime. Porque las bases son iguales. Exacto, esa es la razón. ¿Sí se dieron cuenta que su compañero me dijo porque son semejantes? No, no son términos semejantes. Lo que ocurre es que la base es la misma. Este 2 tiene la misma base que este. Y como las bases son las mismas, entonces se suman los exponentes. Y si se acuerdan, aquí hay un exponente 1 y aquí hay un exponente 1. Por lo tanto, la multiplicación me da 2 al cuadrado. Y yo sé que por definición de potencia, el 2 al cuadrado es un 4. Ahí es donde empiezo a tomar decisiones de por qué sí se puede hacer una y por qué no se puede hacer la otra. ¿Sale bien? Tengan cuidado, por favor. ¿Qué me dijiste? ¿20 qué? 26, ok. Entonces, la razón por la cual hagan una cosa tiene que ser bien pensada, no nada más es porque sí, porque si todos lo hacen porque sí, van a tener muchos problemas en su vida. Y por último, ustedes se van a dar cuenta que este se puede multiplicar por este. Dime 43. Ok, es una propiedad, no se puede multiplicar, pero sí puedo aplicar la propiedad. Y si exacto, y entonces queda como la raíz cuadrada de 2 por 5. Y yo sé que la raíz cuadrada de 2 por 5, entonces es la raíz cuadrada de 10. Pero si quiero racionalizar el radicando, me voy a dar cuenta que el 10 tiene mitad que es 5 y tiene quinta que es 1. Y si se dan cuenta, estos no tienen raíz cuadrada exacta. Y como no tienen raíz cuadrada exacta, entonces esa sí se queda tal cual, se queda como 4 por raíz de 10. Y entonces, déjenle pongo su participación al 43. Y si se dan cuenta, o sea, los conceptos se empiezan a repetir, pero necesita mucho análisis. ¿Qué es analizar? Observar detenidamente, asociarlo a los conceptos que aprendiste bien, porque si no aprendiste bien los conceptos no vas a poder razonar. No es que no puedas, es que no estás aprendiendo bien, te está fallando el proceso. Y entonces, lo que me doy cuenta aquí luego es que pues, lo único que puedo hacer es multiplicar. ¿Qué multiplico? Pues multiplico 2 por 2. Y si multiplico por 2, 2 por 2, voy a decir que esto es un 4 por la raíz de 3 menos un 4 por la raíz de 10. Y eso que está ahí, si yo le pienso y resulta que pienso en términos semejantes, pues me doy cuenta que estos no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, no puedo aplicar la ley de la resta. Porque a veces lo que dicen, este 4 se cancela con este 4 y me queda raíz de 3 y raíz de 10. Y no es cierto. ¿Por qué no se puede? Pues porque no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes, no puedo hacer esta ley de la resta. ¿Sale bien? Ahí es cuando ya choca lo que me han enseñado siempre como la cancelación, cuando la cancelación jamás ha existido. ¿Por qué no puedo cancelar? Pues porque cancelar a mí me enseñaron que es ponerle un sellito de no sirve, o romperlo, o tirarlo a la basura, o olvidarse de él. Eso es cancelar. Pero en matemáticas no puedo cancelar. Todo se basa en términos semejantes, ley de la suma, ley de la resta, etcétera. Ok, bueno. Dejamos ahí. Y vamos a hacer otro ejercicio. Para volver a repetir, porque no lo grabé. Este 30 no lo puedo racionalizar, porque si se dan cuenta, tiene tercera, tiene mitad y tiene quinta, o sea, no hay un número que tenga raíz cuadrada exacta. Por lo único que hago es dividir, escribirlo como división, y cuando lo escribo como división me doy cuenta que este es un número entero, que se puede simplificar con este número entero, que me da 4 quintos, dividir numerador y denominador entre el mismo número, y aplicando propiedades de los exponentes, este radicando y este radicando, se pueden dividir colocándolos en una sola raíz, en un solo radical, y de ahí me doy cuenta que este 30 entre este 10, pues me da de resultado un 3. Entonces nada más es cosa de saber qué voy a aplicar y cuándo lo voy a aplicar y por qué, ¿no?
Bueno, ese numerote, resulta que las cifras significativas ya habíamos dicho que son las que tienen mayor valor. Entonces, las que tienen mayor valor es el 68, el 34, el 17 y el 17. ¿Por qué? Porque los demás no cuentan, no valen para pronto, ¿no? Y para darme cuenta cuál es el exponente, tengo que contar las cifras que nos escriben. ¿Qué es una cifra? Es una posición. Entonces, es una posición, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posiciones que nos escriben. Entonces, a la derecha hay 9 posiciones que nos escriben. Pero si ustedes se dan cuenta, este es un número enorme. Como es un número enorme, por eso estoy escribiendo el positivo. Es un por 10 a la 9. Ahora bien, si ya me entendieron, de manera similar, aquí tengo un 34 por 10 a la... Dime 7. A la 5. Un por 10 a la 5. ¿Por qué? Porque las cifras que no se escriben y que están a la derecha, pues resulta que es una cifra, una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones, 5 posiciones. Por eso es un por 10 a la 5. Entonces, espérenme tantito, dejen poner la participación a la 7. Y entonces, la parte más complicada, siempre la parte más complicada, ha sido con los números pequeños. Pero entonces, fíjense bien, si yo voy por un número pequeño, lo primero que debo de escribir es el 17. Por 10 a un número pequeño, por eso le pongo negativo. En el denominador, si ustedes se dan cuenta, también hay un 17. Por un 10, pero es un número pequeño. Ahora, lo que tienen que contar son las cifras que están a la derecha, pero a la derecha del punto decimal. Entonces se van a dar cuenta que es una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones, 5 posiciones y 6 posiciones. Se dieron cuenta que ahora consideré a la cifra significativa. En los números grandes no considero la cifra significativa. En los números grandes solamente consideré los que nos escribieron. Pero en los números pequeños estoy considerando los que no se escriben y además los que sí se escriben. De ahí entonces, por lo que les acabo de decir, vuelvo a repetir, es 1 que no se escribió, 2 que no se escribieron, 3 que no se escribieron, 5 que no se escribieron, pero 6, ese sí se escribió, 7 que sí se escribió. Por lo tanto, ahí es un por 10 a la menos 7. Ahí sí considero las cifras que se están escribiendo. Y en el otro... No te oigo. Son 6 dígitos, no 7. Ok, pero no son dígitos, son cifras. ¿Sale bien? Ahí hay que tener bien al pendiente que no se llaman dígitos, sino son cifras. Son 6. Discúlpame, gracias. No te puse participación porque dijiste dígito. Y dígito es 0, 1, 2, 3. Dígitos son los símbolos básicos para escribir números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cifra es la posición que ocupa el dígito. Por eso es importante que entiendan los nombres, pues. Porque si no, a todo le van a querer llamar cosa o a todo le van a querer llamar bulto. Dime, tú tienes el 0.123417, pero tú no quieres el 17. Eso quiere decir que ya no vas a trabajar potencia de 10. Lo que tú vas a trabajar es notación científica. Son dos cosas diferentes. Y entonces, si tú quieres 1.7, entonces fíjense, del punto decimal no se escribe, no se escribe, no se escribe, no se escribe, sí se escribe y ya llega hasta el punto. Porque ya llega hasta el punto, ¿no? Entonces va a ser 1.7 por 10 a la menos 5. ¿Sale bien? ¿Por qué? Porque ya llegaste al otro punto. Aquí no hay ningún otro punto, pero aquí sí hay un punto. Eso quiere decir que si ya me entendieron, les voy a poner otro ejemplo, porque sí es bueno que lo haya preguntado su compañero, porque obviamente siempre va a ser diferente, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que ahora, otra vez voy a considerar el 0.000017, pero ahora yo quiero dejarlo en punto 17. Entonces, como quieres dejarlo en punto 17, resulta que no le escribes, no le escribes, no le escribes, no le escribes y ya llegaste al punto. Por lo tanto, es por 10 a la menos 4. ¿Sale bien? ¿Ya entendieron? ¿Ya captaron? Porque muchas veces en física, y ahí me traumaron los de física, es que si es a la izquierda o si es a la derecha. Y entonces ya empiezan ahí muchos problemas. Simplemente, siempre es a la derecha,
Pero en los números grandes son las que no se escriben, y en números pequeños las que no se escriben junto con las que sí se escriben hasta llegar al punto decimal. Entonces, díganme aquí, ¿es por 10 a la cuánto? 39, dime 39. A la 12, muy bien, a la 12. Acuérdense que voy con quien me diga primero, y aquí me respondió primero su compañera, ¿no? Ya sé que tal vez los que están ahí en casa no lo alcanzan a escuchar, pero pues yo escucho los dos, así que pues le doy la palabra a quien sea, ¿no? Y entonces volvemos a repetir. Aquí lo que estoy haciendo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que no se escribieron y otros 2 que sí se escribieron. Por lo tanto es un 10 a la menos 12. Y entonces, en ese momento, surge todo lo que ya sabemos. Dime. No. No pasa negativo porque no existe el pasar. Lo que vas a aplicar es una ley de los exponentes. Fíjense bien, porque ahí necesito aclarar eso que tienen de pasar, ¿no? Vuelvo a repetir, yo no puedo decir que se pasa porque no es un objeto. Yo no puedo ni pasarlo ni subirlo. Ahí es donde quiero que cambien esa conceptualización, porque si se quedan con la conceptualización de pasar, no van a poder avanzar en matemáticas. Es muy cruel, pero la gran mayoría de los que reprueban mate es porque pasan, cancelan, eliminan, regla de 3 y fórmula general. Todos ellos generalmente reprueban. Necesitas entender el concepto. Por eso yo no quiero que reprueben otra vez. Entonces, fíjense bien, primeramente analizo mis ojitos de la cara, revisan este número y este número. ¿Qué pueden hacer esos números? Dime 48. No, porque simplificar es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Dime 29. No, porque no tienen la raíz. Dime 36. Dime 33. Se pueden dividir entre ellos mismos. Si se dan cuenta que 68 se puede dividir entre 34 y me toca de 2. Es muy diferente simplificar la fracción que dividir. ¿Me dijiste 33? Sí. Ok. Entonces ahí hay que entender bien el concepto. O sea, aquí que les queda claro esta idea. Yo no puedo decir estoy medio embarazada, o eso no es. Así es todo. Todo en la vida, eso no es ya. Obviamente hay cosas que son intermedias, como cuando dicen, es que me está doliendo poquito el tobillo. Ahí sí hay cosas intermedias, ¿no? Pero generalmente en la conceptualización tienes que saber bien la conceptualización. Por lo tanto, lo que puedes hacer es dividir. Y si tú divides, este entre este ya dijimos que es un 2. Pero además de dividir, también puedes dividir este entre este. Y esa división te da un 1. Y también puedes multiplicar, porque este multiplica a este. Y si tú divides y además de dividir también multiplicas, pues resulta que lo que te va a quedar simplemente es un 2. ¿Sale bien? Y ya me ahorré un montón de situaciones. Y ahora sí, vamos a aplicar leyes de los exponentes. Si tú aplicas leyes de los exponentes, resulta que, dime. División de potencia se hace en la resta. División de potencia se hace de la resta. Pero entonces vamos a explicarlo todo junto. Este con este, como es una multiplicación, se suman. Pero uno es negativo, ¿no? Entonces en realidad se restan. Y entonces la resta de ellos dos me da 3. Me voy con leyes de los exponentes. Este con este también se suman. Pero como uno es negativo, pues entonces se restan. Y resulta que este me da menos 7. Y entonces, como se dividen, yo tengo que al 3 restarle menos 7, porque en la división se restan. Pero si lo resto, aquí hay una ley de los signos, y por lo tanto me va a quedar un por 10 a la 10. ¿Sale bien? Si se dan cuenta que la ley dice que se suman, pero como son diferentes signos, entonces ley de la resta. Y la división se restan, pero como la resta es el de arriba menos el de abajo, entonces se convierte en una ley de los signos y ya me quedó otra cosa. Por eso es necesario que dominen leyes de los exponentes y también notación científica. ¿Sale bien? Bueno, entonces si no tienen duda.